refugio en la tempestad, defensa eterna es mi Señor, refugio en la tempestad, roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Oh roca eterna, mi Jesús, refugio en la tempestad, sé tú mi guía y fuerza y luz, refugio en la tempestad, roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Corazones siempre alegres, rebosando gratitud, somos los que a Dios amamos, redimida juventud. Siempre alegres vamos todos, llenos de felicidad, hermosísimo es el camino hacia la eternidad. Dios nos guía de la mano, nos ampara su poder, es su brazo poderoso y nos quiere defender. Siempre alegres vamos todos, llenos de felicidad, hermosísimo es el camino hacia la eternidad. Si en la lucha desmayamos o nos sigue la maldad, con su gracia nos anima, nos levanta su bondad. Siempre alegres vamos todos, llenos de felicidad, hermosísimo es el camino hacia la eternidad. Con sus fuerzas llevaremos muy gozosos nuestra cruz, victoriosos cantaremos en la gloria de su luz. Siempre alegres vamos todos, llenos de felicidad,
Saludos mis apreciados hermanos que nos están acompañando a través de estos medios de comunicación. Les damos una cordial y calurosa bienvenida a cada uno de ustedes que nos estarán acompañando durante esta transmisión que estaremos dando el día de hoy. Le damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad de poder comenzar una semana donde con la ayuda de Dios la finalizaremos y llegaremos a un sábado más. Así que como ustedes están mirando ahí en su pantalla, estaremos compartiendo con ustedes este maravilloso estudio de el fin de los 2300 tardes y mañanas y el inicio de la purificación del santuario. Como ustedes están mirando, hemos estado hablando de esta maravillosa profecía de Daniel 8:14 y hemos estado trayéndole a ustedes, compartiendo con ustedes parte de nuestra historia como iglesia, como remanente, en lo cual es importante conocer para afianzarnos en la verdad y estar apercibido de tanto viento de doctrina que se está levantando en este último tiempo. Estaba yo escuchando un video que compartieron a través de este medio de comunicación donde tanto el conductor del programa Dilo al Mundo de el pastor David Gates, él estaba también ahí presente, ahí estaba él sentado y estaban exponiendo la profecía de Apocalipsis 11 acerca de los dos testigos. Y me quedé asombrado cómo es que estos hombres tuercen las escrituras, porque ahora están enseñando que esos dos testigos, uno es la iglesia adventista del séptimo día y el otro testigo es el pueblo judío. Y cuando yo estaba escuchando eso me quedé maravillado cómo es que el zarandeo está a todo lo que da y cómo es que estamos en el tiempo de la apostasía omega, donde todo lo que será sacudido será sacudido. Por eso es que nos tomamos a la tarea de venir, usar estos medios de comunicación para compartir con ustedes estas citas de las Sagradas Escrituras, la interpretación historicista y cómo es que comprendíamos las profecías en el comienzo del desarrollo profético de este remanente y cómo es que el Señor los fue guiando a través de los pasos de los años hasta anclarlos en el fundamento de la palabra de Dios, en el fundamento de la verdad presente. Por eso es que nosotros los invitamos a que cada vez que ustedes escuchen un estudio, una predicación a través de este canal, donde presentamos estas evidencias, ustedes también se tomen el tiempo para indagar, para investigar si lo que aquí se está presentando está de acuerdo con estos tres principios que son la palabra de Dios, que son los testimonios y también lo que mostraban los pioneros, así haciendo un conjunto de verdades para unirnos en esa misma fe, en ese mismo pensar y en ese mismo querer. Y es a través del Espíritu Santo que podemos lograr esto. Así que vamos a colocarnos de rodillas. Gracias a cada uno de ustedes, hermanos, que están aquí conectados. Que el Señor sea con ustedes, donde quiera que ustedes se encuentren. Nosotros nos vamos a colocar de rodillas, como siempre,
como lo manda la palabra de Dios, como lo mandan los testimonios, y dejar que sea el Espíritu Santo quien nos guíe a toda verdad. Los que puedan acompañarme, nos postramos nosotros de rodillas en estos momentos para dar inicio a nuestro estudio de este precioso tema. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos, aquí, mi Dios, en este humilde lugar nos postramos de rodillas para estudiar tu palabra, pero no lo podemos hacer sin antes pedir la dirección de tu Espíritu Santo. Por eso queremos suplicarte que nos dirijas, que nos des entendimiento, que nos des sabiduría, que nos des conocimiento, que nos des humildad, para que podamos nosotros aceptar lo que dejaste escrito y lo que le revelaste a tu mensajera. Así pues, Señor, te ruego y te suplico también que me ayudes a controlar estos aparatos, que me ayudes, Señor, con el internet para que se pueda compartir tu mensaje, y también que seas con mis hermanos que están del otro lado de la pantalla, que ellos también, Señor, mi Dios, a través del Espíritu Santo los guíes a toda verdad, y que sea el Espíritu Santo quien nos haga estar en un mismo pensar, en un mismo querer y en un mismo sentir. Así pues, Señor, esta unidad sabemos que no la va a lograr el hombre, sino que lo va a lograr la poderosa tercera persona de la divinidad, tu Espíritu Santo. Por eso nos anclamos en ti para que tú tomes el control en este momento de todos nosotros y sea usted el que vaya al frente. Así pues, Señor mi Dios, todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de nuestro Señor y divino Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermanos, a cada uno de ustedes. Ustedes estarán mirando en su pantalla esta ilustración, esta presentación, donde encontramos a uno de los pioneros de este movimiento, que se llama el hermano Irán Edson. El hermano Irán Edson, él fue el que al día siguiente, cuando iba caminando en medio de ese maizal junto a su compañero Owen Crozier, iban a animar a otros, y el hermano Irán Edson, a través del Espíritu Santo, le reveló, le mostró qué era lo que estaba ocurriendo en ese momento, precisamente un día después de que había finalizado la profecía de Daniel 8:14. Ese 22 de octubre de 1844, ese 10º día del 7º mes del calendario caraíta, ese calendario judío, donde revelaba cómo es que iba a ocurrir un evento maravilloso en el cielo y que tenía que ser proclamado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. También quiero animarles, invitarlos a que vayamos siempre y nos anclemos en los testimonios. Ustedes se preguntarán, ¿por qué es que siempre colocamos los rostros de los pioneros adventistas? Y es que nosotros en este canal, en esta página, en este espacio, nos guiamos y nos anclamos a la palabra de Dios y a los testimonios. Y los testimonios hablan claro acerca de estos hombres. En la página del panfleto número 20, en la página 14, en 1905, la mensajera del Señor escribió estas palabras a través del don de la profecía. Inspirada por el Espíritu Santo, Dios le reveló y le manifestó que escribiera
estas palabras. Y en base a estas palabras es que nosotros nos anclamos para presentar estos temas. Miren lo que dice la mensajera del Señor. Cuando el poder de Dios da testimonio de lo que es verdad, la verdad debe permanecer para siempre como la verdad. No se deben sostener suposiciones posteriores, contrarias a la luz que Dios ha dado. Los hombres se levantarán con interpretaciones de la Escritura que para ellos son la verdad, pero que no son la verdad. La verdad para este tiempo, Dios nos la ha dado como fundamento de nuestra fe. Él mismo, es decir, Dios, nos ha enseñado lo que es la verdad. Se levantará uno y otro con nueva luz, que contradiga la luz que Dios ha dado bajo la demostración de su Espíritu Santo. Noten que primero nos hace una advertencia a que debemos de conocer el fundamento de nuestra fe y que debemos de conocer la verdad por nosotros mismos, porque se nos está advirtiendo en el año de 1905, habían pasado casi 60 años de ese chasco o de ese evento de las 2300 tardes y mañanas. Habían pasado casi cerca de 60 años cuando la mensajera del Señor en 1905 está escribiendo que se levantarán. Es decir, ya se habían levantado durante los primeros 50 años y estaban contradiciendo la luz que Dios había revelado y que había dado a través de su Espíritu Santo. Y que después de 1905 se seguirían levantando uno y otro pastor, uno y otro laico, uno y otro predicador que a esta verdad que estos falsos ministros enseñarían, para ellos sería una nueva luz. Y esta nueva luz que estos falsos ministros se levantarían para contradecir la verdad que Dios ya había dado, estarían a la misma vez negando la verdad que Dios a través de su Espíritu Santo había revelado. Por eso es que es importante, apreciados hermanos, conocer, investigar, anclarnos en un escrito está, en un testimonio de la palabra de Dios, en un testimonio del espíritu de profecía y conocer nuestra historia. Por eso debemos de ser muy cautelosos, muy cuidadosos, especialmente en este tiempo donde se está levantando todo viento de doctrina. Y aquí nos está advirtiendo que se van a levantar de entre nosotros mismos pastores, laicos, ministros con nueva luz, que va a contradecir la luz que Dios ha dado. No solamente eso, dice la mensajera del Señor, hablando de por qué es que nosotros siempre colocamos los testimonios del espíritu de profecía y los mensajes de los pioneros adventistas. Yo me quedo con esta cita. Yo prefiero una cita del espíritu de profecía que un sermón de un hombre. Yo prefiero una cita de la mensajera del Señor que 1000 palabras de un pastor. Y aquí dice la mensajera del Señor, inspirada por Dios y dada a través del Espíritu Santo, dice:
todavía viven algunos que pasaron por la experiencia adquirida en el establecimiento de esta verdad. Dios les ha perdonado graciosamente la vida para que repitan hasta el final de sus vidas la experiencia por la que pasaron, como lo hizo el apóstol Juan hasta el final de su vida. Y los portaestandarte que han caído en la muerte deben hablar a través de la reimpresión de sus escritos. Se me ha ordenado, noten que es una orden, se me ha ordenado que así se escuchen sus voces. Deben dar su testimonio sobre lo que constituye la verdad para este tiempo. Noten que aquí la mensajera del Señor nos está dando una amonestación, nos está dando una solución para no caer en las redes del enemigo con estos hombres que se están levantando con esta nueva luz. Noten que aquí nos está dando una advertencia, una amonestación y una invitación para que leamos los escritos de estos hombres que pasaron por la experiencia al levantarse este mensaje en el movimiento adventista. Noten que se nos está diciendo que debemos de reimprimir sus escritos y que debemos de hacer que se escuchen la voz de estos hombres. Y este testimonio fue dado en 1905. Estaban pasando cerca de 60 años de que habíamos pasado del lugar santo al lugar santísimo. Ahora te hago la pregunta, apreciado hermano, vamos a repetir las palabras de los nuevos predicadores que se están levantando en este tiempo, o vamos a repetir lo que la mensajera del Señor dice en sus testimonios, que recibió una orden directa de Dios, una orden directa de Dios de que nosotros como pueblo, como remanente, como iglesia, debemos de ser cautelosos, cuidadosos con estos hombres que están viniendo con nueva luz, que debemos de comparar esta nueva luz con la luz que Dios dio durante los primeros 50 años del adventismo, que debemos de cerciorarnos de que nosotros estemos leyendo los artículos de los pioneros adventistas y que debemos de hacer que esas voces se oigan. Usted no va a encontrar este mensaje dentro de la corporación adventista. Usted no va a encontrar este mensaje dentro de los ministerios independientes unidos con el Estado. Usted no los va a encontrar. Usted no va a encontrar estos mensajes con estos nuevos pastores y predicadores que se han levantado con esta nueva luz. ¿Y sabe por qué no la va a encontrar? Porque esta nueva luz que están trayendo estos apóstatas en este tiempo de la apostasía omega contradice lo que ellos están predicando. Yo les repetí al comienzo de este video cómo en esta presentación que estaba haciendo David Gay y el locutor, el presentador de este programa, estaban colocando a los dos testigos de Apocalipsis 11 y estaban diciendo que uno es la iglesia adventista del séptimo día y el otro testigo es los judíos, el pueblo judío. Y a veces uno se rasca la cabeza y dice, pero pues
¿de dónde sacan estos hombres tanta imaginación para inventar tanto viento de doctrina? Ese mismo canal de David Gay enseña que los sellos comienzan en 1844. Ahí comienza el primer sello según ellos. Y uno se vuelve a rascar la cabeza y uno dice, ¿de dónde sacan estos tantas cosas? Ya nosotros sabemos quién es el que está detrás de ellos. Lo mismo les estaba yo diciendo cuando estaba yo escuchando a el pastor Leonardo Robles. Él le estaba diciendo en ese tema que se llama el fin del tiempo de gracia, que este año 2024 es el año del sellamiento de los 144,000. Y estaba diciendo él que este mes de octubre podría ser el cierre de la gracia. Imagínense ustedes cuando la mensajera del Señor nos ha dicho que no tenemos ni conocemos un tiempo para el cierre de la gracia. Y uno se queda sorprendido y se rasca la cabeza. ¿Por qué? Porque se están viniendo todo viento de doctrina, están destruyendo los fundamentos de nuestra fe. Y lo triste de todo esto es que estos ministros jalan a la gente, jalan a los mismos adventistas del séptimo día. Por eso es nuestro deber, como dice la mensajera del Señor, repetir, reimprimir, que se escuchen sus voces de estos hombres. Por eso dice ella que debemos de conocer nuestra experiencia pasada. Miren qué más dice la mensajera. No debemos recibir las palabras de aquellos. Es una amonestación, hermanos. Pero usted mira a los adventistas ahí escuchando y compartiendo estos temas y dando las mismas explicaciones de estos hombres. Dice la mensajera del Señor, no son mis palabras, son las palabras del espíritu de profecía. No debemos recibir las palabras de aquellos que vienen con un mensaje que contradice los puntos especiales de nuestra fe. Y miren cómo trabajan. Pareciera que la mensajera del Señor sabía muy bien de lo que ella estaba hablando, y claro que sabía porque ella tuvo esa experiencia. Ella se enfrentó a muchos apóstatas de la fe que traían nueva luz en su tiempo. Y miren cómo trabajan estos hombres que traen esta supuesta nueva luz que contradice la luz que Dios ha dado. Ellos, estos apóstatas, estos falsos ministros, estos que colocan fechas para la venida de Jesús, que colocan fechas para el cierre de gracia, que colocan fechas para el sellamiento de los 144,000, que colocan fechas para el derramamiento del Espíritu Santo. Dice, ellos reúnen una masa de escritura y la apilan, es decir, la amontonan como prueba alrededor de sus teorías afirmadas. Así es como obran, hermanos. Por eso sigue diciendo ella, esto se ha hecho una y otra vez durante los últimos 50 años. Ella vivió esta experiencia. Por eso es que ella está hablando con firmeza y nos está diciendo que no debemos recibir esas palabras. Y aunque las escrituras son la palabra de Dios y deben ser respetadas, la aplicación de las mismas, si tal aplicación de estos hombres que vienen con nueva luz mueve un pilar del fundamento que Dios ha sostenido estos 50 años, es un gran error. Clarito el mensaje del don profético. El que hace tal aplicación
el que hace tal interpretación, el que presenta esta nueva luz y contradice lo que Dios ha establecido, no conoce, dice el don profético, no conoce, anda a ciegas. Y si un ciego guía a otro ciego, los dos se van a ir al barranco. No conoce, está en un estado laodicense, porque laodicense no conoce que es un ciego, un miserable, un pobre, desventurado y desnudo. Dice el que hace tal aplicación, tal interpretación, no conoce la maravillosa demostración del Espíritu Santo, que dio poder y fuerza a los mensajes pasados que han llegado al pueblo de Dios. Hermosa cita, preciosa cita, porque nos dice que los mensajes pasados fueron dirigidos por el Espíritu Santo y que fue el Espíritu Santo quien dio poder y fuerza a esos mensajes. Y que fue el Espíritu Santo quien los guió a toda la verdad cuando ellos caían en oración e iban al estudio de la palabra de Dios. Estos hombres fue a los que Dios utilizó al comienzo de estos primeros años del adventismo para colocar los fundamentos de nuestra fe. Y hoy en día, pocos respetan a estos hombres. Hoy en día la iglesia corporativa no habla, no enseña las interpretaciones proféticas que estos hombres le daban a la Biblia. Los ministerios independientes que han traído nueva luz no le enseñan a la gente lo que está diciendo la mensajera del Señor. Solamente hay un pequeño grupito que andamos dispersos por ahí, que enseñamos estas preciosas verdades y que estamos regresando a los primeros años del adventismo. Hay otros que andan enseñando, como los de la libre, que andan enseñando cómo surgió la libre. Otros andan enseñando cómo surgió la reforma. Otros andan ahí enseñando cómo surgió el evangelio eterno. Pero no les enseñan cómo surgió este remanente profético al final de los 2300 tardes y mañanas. Este es el mensaje que tenemos que dar porque es verdad presente. Les hago la pregunta, ¿la purificación del santuario es o no es verdad presente? Díganme ustedes si Cristo, nuestro sumo sacerdote, no está intercediendo todavía en el lugar santísimo, en el santuario celestial. Díganme si no es verdad presente. Hasta el día de hoy es verdad presente. Pero la gente se ha cansado de escuchar eso y tienen comezón de oír algo nuevo. Y al tener ese comezón de oír algo nuevo, vienen estos pastores falsos con nueva luz que contradice todo lo anterior. Están pasando por el mismo proceso que pasó Eva. Eva tenía el cimiento de la verdad, tenía el fundamento de la verdad, pero Eva tenía el deseo, tenía el gusto de probar algo nuevo. Y se fue allá a escuchar, a comer, a tocar lo que Dios le había prohibido tocar, comer. Y eso es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Hoy de igual manera la mensajera del Señor dice, no reciban las palabras de estos hombres, de estos pastores que vienen con nueva luz y que contradicen la luz que Dios dio en el antiguo. Y lo peor de todo, hermanos, es que dentro de algunos ministerios dicen ellos que hablan de los pioneros. Estaba yo mirando una pregunta que le hicieron a Emanuel Vallejo acerca de las 7 trompetas.
Y Emanuel Vallejos dice, bueno, las trompetas se cumplieron en el pasado, pero también se van a cumplir en el futuro. Señores, si vamos a la historia encontraremos que estamos viviendo en la séptima trompeta. Ni siquiera se han terminado las 7 trompetas. Aquel que no conoce su historia lo van a engañar. Pero el que conoce su Biblia y los testimonios va a saber diferenciar y definir y conocer que estamos viviendo en la séptima trompeta y que no hay ninguna trompeta al futuro. Oh, pero es que como en su canal de él llevó a otro futurista que es Daniel Cúcaro y son muy amigos, yo prefiero cambiar la verdad por una amistad. Y ahí tiene usted a los adventistas del séptimo día escuchando lo que la mensajera del Señor nos acaba de decir. No escuchen a estos hombres que contradicen lo que Dios ha establecido en el principio. Y así van a seguir viniendo tantos hombres con nueva luz que va a contradecir la luz que Dios ha dado. Por eso el Señor, no yo, el Señor te hace la invitación para que conozcas la verdad, que conozcas tu historia. Nosotros presentamos estos temas, pero como siempre digo, no te quedes con lo que yo te diga. A mí no tienes que creerme. Si lo que estás mirando en la pantalla te hace ver que eso es la verdad, quédate con lo que miras en la pantalla, con ese testimonio del espíritu de profecía. Quédate con la palabra de Dios. Con eso quédate. No te quedes con las palabras de un hombre. Por eso es sumamente importante conocer de dónde venimos y para dónde vamos, para no repetir los mismos errores del pasado. La Biblia dice en Daniel capítulo 8, versículo 14, que estaba profetizado que algo iba a ocurrir al finalizar este periodo. Dice la palabra de Dios, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Tenía que venir una purificación del santuario al final de esta profecía larga, la de las 2300 tardes y mañanas. Y la Biblia y la historia nos enseña que estas 2300 tardes y mañanas finalizaron el 22 de octubre de 1844. Y que tenía que darse a conocer después de esta fecha que había un santuario en el cielo. Y que tenía que darse a conocer al finalizar esta fecha que ese santuario que está en el cielo tenía que ser purificado. Pero primero la misma palabra, mira la palabra que dice ahí. ¿Luego de qué? Luego de que hayan terminada estas 2300 tardes y mañanas o estos 2300 años. Luego de esos 2300 años, día por año te lo he dado según la regla bíblica de interpretación historicista. Dice, luego de que termine esta profecía, Daniel, va a haber un remanente, va a haber un grupo que va a conocer, que va a entender, que va a ver que hay un santuario en el cielo. Y luego Daniel
Después de que terminen las 2300 tardes y mañanas, esa misma gente entenderá que ese santuario en el cielo tiene que ser purificado. Pero primero, Daniel, debes de entender que primero tienen que concluirse las 2300 tardes y mañanas. Tienes que saber que esas 2300 tardes y mañanas son 2300 años. No días literales según la interpretación futurista dispensacionalista. No, Daniel. Es la interpretación historicista. Y así tenía que ocurrir y así ocurrió, hermanos. Cuando finalizó las 2300 tardes y mañanas, este hombre que ustedes miran ahí, Irán Edson, dice el libro La vida y la obra de Irán Edson. Yo vi, dice Irán Edson, que él, es decir, Cristo, vino a la boda en ese tiempo, el 22 de octubre de 1844. En otras palabras, al anciano de días, para recibir su reino, dominio y gloria. Y debemos esperar su regreso de las bodas. Y ahora miren lo que nos va a decir el hermano Irán Edson. Y mi mente fue dirigida al capítulo 10 del Apocalipsis, donde vi que la visión había hablado y no mentía. Y ahora miren lo que ocurre en el capítulo 10 de Apocalipsis. El séptimo ángel había comenzado a tocar la trompeta. Habíamos comido el librito que fue dulce en nuestra boca y llegó a ser amargo en nuestro vientre, amargando todo nuestro ser. Vi que debemos seguir profetizando y que cuando el séptimo ángel comenzó a hacer sonar la trompeta, el templo de Dios fue abierto en el cielo y allí se vio el arca de su testimonio. ¿Te das cuenta, mi hermano, que no podemos colocar ni Apocalipsis 10 al futuro, ni la séptima trompeta al futuro, ni podemos colocar que el templo de Dios se va a abrir en el futuro, porque esos son fundamentos de nuestra fe. Eso es lo que nos hace a nosotros ser adventistas del séptimo día. Eso es lo que nos hace ser de ese remanente que surgió de la profecía de Daniel 8:14. Y todos los que están moviendo estos fundamentos para el futuro, en realidad están contradiciendo lo que Dios ha establecido a través de su palabra, a través de los testimonios y a través de los eventos proféticos. Todo eso lo encontramos en Apocalipsis, en el capítulo 10 y el versículo, como dice en el versículo 6, dice la Biblia, y juró por el que vive por los siglos de los siglos. Por eso dice aquí que la profecía decía y no mentiría, porque es una promesa. Y las cosas que están en él, y la tierra, y las cosas que están en ella, y el mar, y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. ¿A qué tiempo se está refiriendo ahí? Se está refiriendo precisamente que al concluir las 2300 tardes y mañanas, ya no habría más profecías de tiempo para el futuro.
Por eso cuando tú miras a estos hombres que están aquí, ellos nunca colocaron las profecías de Daniel y del Apocalipsis para el futuro. Ni nunca le hicieron una doble interpretación, ni le hicieron reinterpretaciones para el futuro. Ellos sabían muy bien en qué tiempo profético estaban viviendo. Por eso la mensajera del Señor dice que no debemos de creer aquel que venga con una nueva luz que va a contradecir la luz que Dios dio. La Biblia dice que hubo un juramento, que el tiempo no sería más. Finalizaron las 2300 tardes y mañanas. Y al finalizar las 2300 tardes y mañanas, algo iba a ocurrir. Y mira lo que comenzó a ocurrir el 22 de octubre de 1844. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, sí, ese ángel que te está hablando, Irán Edson, este ángel. El séptimo ángel había comenzado a tocar la trompeta. Apocalipsis 17. Por eso es que en Apocalipsis 17 dice, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Pero no se queda ahí. Sigue diciendo el versículo 8, cuando dice la Biblia, y la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ven y toma el librito que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. ¿Sabes tú, mi apreciado hermano, que hay un video que este mismo pastor David Gay enseña? Que ese ángel que tiene un pie derecho en el mar y un pie izquierdo en la tierra, ese pie derecho es la interpretación que dieron los pioneros. Y el otro pie izquierdo es la interpretación de doble cumplimiento que se va a cumplir en el futuro. Y la gente, escuchando esas mentiras con estas nuevas interpretaciones, aquí estamos mirando que no es así. Dice, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Versículo 9 dice, y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Es exactamente lo que está diciendo Irán Edson. Irán Edson está diciendo, mi mente fue dirigida al capítulo 10 de Apocalipsis, donde vi que la visión había hablado y no mentía. El séptimo ángel había comenzado a tocar la trompeta. Habíamos comido el librito que fue dulce en nuestra boca y llegó a ser amargo en nuestro vientre, amargando todo nuestro ser. Pero había una orden. Cuando después de comerse el librito, dice Juan, entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y en el versículo 11, aquí estamos nosotros reflejados. En primera instancia, están reflejados los pioneros adventistas. Estos hombres aquí, estos son los que están registrados aquí en primera instancia. No somos nosotros.
Nosotros somos la continuación de ese mismo remanente. Todos los que nos afiancemos en estas verdades, que creamos como ellos, que hagamos la obra que ellos hicieron, que tengamos los mismos principios, la misma fe. Pero en primera instancia el versículo 11 está hablando de estos pioneros adventistas, de estos que salieron y siguieron por fe al gran sumo sacerdote en ese cambio de ministerio en el cielo. Estos son los que estaban registrados en la profecía. Mira lo que dice la Biblia. Y él me dijo, el ángel le dijo a Juan: es necesario, Juan, que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Y qué es lo que iban o tenían que profetizar nuevamente? Oh, ahora tenían que profetizar que habían culminado las 2300 tardes y mañanas. El 22 de octubre, y que Cristo, nuestro sumo sacerdote, había pasado del lugar santo al lugar santísimo, y que según la profecía de Daniel 8:14, iba a haber un grupito que iba a comprender estas verdades, que al finalizar la profecía de las 2300 tardes y mañanas, iban a agarrar sus Biblias y el Espíritu Santo, a través de el arduo estudio y a través de la ardua oración, les iba a revelar que en el cielo hay un santuario, porque Daniel 8:14 dice que hay un santuario que tenía que ser purificado. Y les iba a mostrar que al finalizar esa profecía de los 2300 días, iba a comenzar el proceso de la purificación de ese santuario. Pero primero tenían que terminar esas 2300 tardes y mañanas. Antes no podían ellos ver que había un santuario en el cielo y que había una purificación de ese santuario. La Biblia lo decía, primero tienen que pasar las 2300 tardes y mañanas, y luego es necesario que profetices otra vez a muchos pueblos, naciones y lenguas. Y fueron estos hombres a los que Dios dirigió a que miraran que al sonido de la séptima trompeta, el templo de Dios fue abierto en el cielo. Y se miró ahí a el sumo sacerdote intercediendo por su pueblo delante del propiciatorio. Entendieron y vieron que había un arca del testimonio, un arca del pacto, y vieron que adentro del arca del pacto habían 2 tablas, como las que se le dieron a Moisés en el Sinaí, que eran los 10 mandamientos. Y eso lo vieron ellos. Nosotros no lo vimos, fueron ellos los que lo vieron. Ellos fueron los que lo vieron y colocaron el fundamento de nuestra fe. Nosotros no fuimos, fueron ellos. Fue Dios quien los usó a ellos. Hoy la gente, el adventismo, prefiere creerle más a estos nuevos pastores en vez de creerle a los que colocaron el fundamento. Por eso es importante conocer lo que nos dice el hermano Irán Edson. Dice: vi que debemos seguir profetizando y que cuando el séptimo ángel comenzó a hacer sonar la trompeta, el templo de Dios fue abierto en el cielo y allí se vio el arca de su testimonio. Eso lo miró Irán Edson, así como lo miró Cleofas. Vamos a buscar Marcos capítulo 16, versículo 12. Miren lo que dice la Biblia.
cuando hubieron dos hombres que después de que se llevaron una decepción al creer que Cristo no iba a morir, sino que iba a redimir a Israel de la esclavitud romana, Cristo se les apareció a Cleofas y a su compañero al siguiente día. Mira lo que dice. Pero después apareció en forma a dos de ellos que iban de camino, yendo al campo. Versículo 13, ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. ¿Te das cuenta? Así como Cristo murió el 14 de Nisan, un viernes, descansó el 15 de Nisan, el día de los panes sin levadura. Murió el día de la Pascua. Reposó el día de los panes sin levadura y resucitó el día de las primicias. Esa mañana, el primer día de la semana, cuando Cristo resucitó, ascendió al cielo. Y no fue hasta después, ese mismo día, que se les apareció a Cleofas y a su compañero. Lo mismo ocurrió al finalizar las 2300 tardes y mañanas. Cristo se le apareció en visión a Irán Edson junto con su compañero Owen Crozier. E Irán Edson miró el evento que había comenzado. Ese evento se llama la purificación del santuario celestial. Había comenzado una obra gloriosa en el cielo y ahora nos tocaba, dice Irán Edson, profetizar otra vez, predicar otra vez. Pero no solamente lo miró Irán Edson y Owen Crozier. Aquí mismo, en el Evangelio de Marcos, dice la Biblia que Cristo no solo se le apareció a Cleofas y a su compañero, sino que también se le apareció a otros. Mira lo que dice la Biblia. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Se les apareció también a los 11 discípulos. ¿Saben a quién no se le apareció? Porque ya había muerto. A Judas. ¿Y saben a quién no se les apareció después del 22 de octubre de 1844? A los que murieron espiritualmente como Judas. Aquellos que no creyeron, aquellos que, como dijo el Señor en su evangelio, viendo veréis y no creeréis, y oyendo oiréis y no entenderéis. Lo mismo que Pablo le dijo a los judíos: ustedes viendo ven y no ven, y oyendo oyen y no entienden. Y así están unos adventistas en la actualidad también, que por más que uno les muestra las evidencias, los escritos, los testimonios, ven y están ciegos, oyen y no entienden. Pues eso mismo ocurrió el 22 de octubre de 1844. Después, hubieron algunos a los cuales Dios les mostró lo que estaba ocurriendo, mientras otros lo rechazaron lo que Cristo estaba realizando. Y así como Cristo se le apareció a Cleofas y a su compañero, y así como Cristo se le apareció a los 11 discípulos, también miren a quién más les reveló esta hermosa profecía. Dice el hermano John Norton Lowborough en su libro El Gran Movimiento Adventista, y John Norton Lowborough está citando al pionero John Nevis Andrews, y mira, dice exactamente lo mismo que miró Irán Edson
Y mira lo que miró Andrews y lo que miró Lodbrok. La abertura del lugar santísimo en el templo del cielo por la que se ve el arca. Es un evento que ocurre durante el anuncio del séptimo ángel, la séptima trompeta. Y cómo el ministerio de nuestro gran sumo sacerdote cambia a ese departamento a la terminación de los 2300 días. Entendemos, dice Andrews, ahora comprendemos que la abertura del templo está señalada por la terminación de ese periodo, según lo representa la proclamación del primer ángel. La entrada de nuestro sumo sacerdote al lugar santísimo para ministrar ante el arca de Dios llama la atención de la iglesia a los mandamientos de Dios contenidos dentro de tal arca. Los mandamientos de Dios han estado brillando desde el santuario celestial desde ese tiempo. Sí, ellos nos están diciendo, hermanos, que las trompetas no están al futuro. Ellos nos están diciendo que las 2300 tardes y mañanas tampoco están al futuro, como algunos adventistas los están empezando a colocar. Ellos nos están diciendo que nuestra verdad presente es que tenemos un sumo sacerdote, que nuestra verdad presente es que hay un santuario celestial, que nuestra verdad presente es que hay 10 mandamientos, que nuestra verdad presente es que el sábado es el día del Señor. Entendemos que este santuario celestial está siendo purificado. Por eso, hermanos, es sumamente conocer los pasos que está siguiendo nuestro Señor Jesucristo. No solamente eso, debemos de entender que estamos viviendo en la séptima trompeta, como dice el hermano Irán Edson, como lo dijo, que hay un santuario celestial, como dice que nuestro sumo sacerdote pasó del lugar santo al lugar santísimo. Como dice que ahí en el lugar santísimo, cuando se abrió el templo de Dios, se miró el arca de su pacto. Y se miraron los maravillosos y hermosos 10 mandamientos al sonido de la séptima trompeta, cuando el séptimo ángel la comenzó a sonar. Es exactamente lo mismo que dice el hermano Andrews. Hay una gran comparación entre estos hermanos que conocieron el mensaje, que fueron pilares fundamentales para establecer nuestros pilares y nuestro fundamento como fe. Miraron ellos que ahí en el santuario celestial tenemos, como dice Hebreos capítulo 9, versículo 11. Hebreos capítulo 9 y el versículo 11. Miren lo que dice la Biblia. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. Dice aquí,
Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. En el versículo 23 nos va a decir: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. En el versículo 24 nos muestra: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Ahí tenemos a un santuario, ahí tenemos a un sumo sacerdote, ahí tenemos la explicación de Daniel 8:14, que tenía que comenzar el 22 de octubre de 1844 y que fue Dios quien se los reveló un día después de ese evento, y tenía que llamar a sus siervos para que profetizaran otra vez ante muchos pueblos, naciones y lenguas. En Hebreos capítulo 9 nos dice la palabra de Dios que el santuario terrenal era símbolo. Dice: lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Venía una reforma, hermanos. Tenía que haber un cambio de sacerdocio. Un cambio de sacerdocio levítico a un cambio de sacerdocio según el orden de Melquisedec. Tenía que venir una reforma de un santuario terrenal a un santuario celestial. La Biblia nos dice que las primeras 70 semanas estaban dedicadas al pueblo del pacto antiguo, a la nación judía, la cual tenía un santuario terrenal. Pero que los 1810 años restantes de la profecía iban a ser bajo un nuevo pacto, bajo un nuevo sacerdocio según el orden de Melquisedec y bajo un santuario celestial no hecho de manos. Eso le reveló Dios a los pioneros. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Mi sumo sacerdote Cristo es el sumo sacerdote de ese santuario celestial, no hecha de esta creación. Es un santuario del nuevo pacto. Es un santuario que tenía que ser purificado al comenzar las 2300, al finalizar, las 2300 tardes y mañanas. Y Dios se lo reveló a los mensajeros del Señor. ¿Saben ustedes que en el Evangelio de Juan, vamos a buscar Juan capítulo 20, versículo 19, hubo a una mujer a la cual Cristo también se le presentó para animarla después del gran chasco que sufrió? Miren quién era esta mujer, porque así como primeramente se les apareció a estos dos que iban en el camino a Emaús, a estos 11 discípulos, también se le apareció a una mujer.
Dice la Biblia, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Antes de eso, vamos a mirar nosotros que se le apareció a una mujer que dice, cuando había dicho esto, dice aquí, y le dijeron estos dos ángeles, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. ¿Saben ustedes que Cristo se le apareció a Magdalena después del chasco que ella se llevó? La Biblia nos dice que se le apareció a Magdalena. Los testimonios nos dicen que Cristo, lo mismo que le reveló a Irán Edson, lo mismo que le reveló a Owen Crozier, lo mismo que le reveló a John Nevis Andrews, lo mismo que miró John Norton Lowborough, también lo miró la mensajera del Señor, la hermana Elena G. de White, y ella lo dejó registrado en el libro de la gran controversia entre Cristo y Satanás, conocido hoy en día como el conflicto de los siglos. Dice la mensajera del Señor, fue abierto el templo de Dios en el cielo y fue vista en su templo el arca de su pacto. El arca del pacto de Dios está en el lugar santísimo, en el segundo departamento del santuario, en el servicio del tabernáculo terrenal, que servía de mera representación y sombra de las cosas celestiales. Este departamento solo se abriría en el gran día de las expiaciones para la purificación del santuario. Por consiguiente, la proclamación de que el templo de Dios fue abierto en el cielo y fue vista el arca de su pacto indica que el lugar santísimo del santuario celestial fue abierto en 1844, cuando Cristo entró en él para consumar la obra final de la expiación. El mismo mensaje, hermanos, la misma interpretación, el mismo principio en la profecía, un mismo sentir, un mismo pensar, un mismo querer. Y todos estos hombres tenían una orden. Es necesario que profetices otra vez a muchos pueblos, naciones y lenguas. ¿Qué vamos a profetizar, Señor? Tenemos que profetizar, tenemos que predicar, tenemos que enseñar que al sonido de la séptima trompeta se abrió el templo de Dios en el cielo. Que al sonido de la séptima trompeta se miró el arca del pacto de Dios. Que al sonido de la séptima trompeta se miraron los 10 mandamientos. Que al sonido de la séptima trompeta se miró su santo sábado. Y ahora tienes que profetizar otra vez. Por eso, de la profecía de las 2300 tardes y mañanas, salió un grupito, un remanente,
que colocaron los principios de nuestra fe, los pilares fundamentales, que hoy en día el futurismo está derribando, que hoy en día estos nuevos pastores que han venido, que están desechando nuestra historia profética y que están jalando a masas enteras bajo la mentira de la verdad presente, los están llevando a la apostasía, los están llevando al despeñadero, los están llevando bajo las artimañas de Satanás a que abandonen los pilares de la fe adventista. Y estos falsos pastores no solamente están dentro de la corporación, ahí hay muchos, pero también hay muchos afuera. Por eso el Señor ha levantado a un grupito muy pequeño como en 1844. El sostén propio bajo la interpretación historicista. Y así como Dios fue llamando a uno por uno para que se unieran en un mismo sentir, en un mismo pensar y un mismo querer, bajo la dirección del Espíritu Santo, hoy el Señor nuevamente está obrando de la misma manera. Está llamando a cada uno en forma individual para que se levanten como portaestandartes de estos mensajes que se denominan la verdad presente. Hoy en día, la gente a las noticias actuales les llama verdad presente. Eso no es verdad presente. Eso es noticia presente. Pero verdad presente es lo que en la palabra de Dios nos enseña, lo que Cristo está haciendo en el presente. Eso sí es verdad presente. Por eso aquí dice la mensajera del Señor, que es lo que Cristo hizo. La venida de Cristo como nuestro sumo sacerdote. Eso es verdad presente al lugar santísimo para la purificación del santuario. Verdad presente de la que habla en Daniel 8:14. La venida del Hijo del Hombre al lugar donde está el anciano de días. Verdad presente. Y la venida del Señor a su templo predicha por Malaquías, verdad presente. Son descripciones del mismo acontecimiento, representado también por la venida del esposo a las bodas, verdad presente. Descrita por Cristo en la parábola de las 10 vírgenes, según Mateo, capítulo 25. Mira qué más es verdad presente. Así como en la antigüedad los pecados del pueblo eran puestos por fe sobre la víctima ofrecida y por la sangre de ésta se transferían figurativamente al santuario terrenal, así también en el nuevo pacto, verdad presente. Los pecados de los que se arrepientan son puestos por fe sobre Cristo. Justificación por la fe, verdad presente. Y transferidos, de hecho, al santuario celestial. Verdad presente, santuario celestial. Y así como la purificación típica de lo terrenal se efectuaba quitando los pecados con los cuales habían sido contaminados, verdad presente. Hay que quitarnos y despojarnos de todo pecado. Así también la purificación real de lo celestial debe efectuarse quitando o borrando los pecados registrados en el cielo, verdad presente, un abandono de pecado antes de la segunda venida del Hijo de Dios. Y la gente, los nuevos pastores,
falsos, especulando en fechas, en periodos, especulando en noticias, especulando en eclipses, buscando fechas para la ley dominical, buscando fechas para el cierre de la gracia, buscando fechas para el sellamiento de los 144,000, buscando fechas para la venida del Hijo de Dios. Y a eso le denominan verdad presente. Eso es mentira presente, no verdad presente. Verdad presente es lo que Dios ha revelado en su Biblia, lo que Cristo está haciendo ahorita por nosotros. Eso es verdad presente. Vino el eclipse que supuestamente iba a oscurecer todo Canadá, todo Estados Unidos y todo México. Y ahí se levantaron estos pastores fanáticos adventistas diciendo, es la señal de la ley dominical. Especulaciones y fanatismo. Y ahí mira usted a los adventistas nominales que no conocen su fe, diciendo, oh, ya viene la ley dominical. No estamos diciendo que no debemos de predicar la ley dominical, pero lo que Dios ha revelado es para nosotros y lo que Dios no ha revelado no es para nosotros. Mientras que lo que la gente tiene que conocer, que es verdad presente, no lo predicamos, no lo enseñamos, no lo vivimos. Si nosotros supiéramos, hermanos, que esta noche hay un ángel que va a llevar un registro en el cual van a quedar registradas todas las palabras que dijimos este día, en el cual van a quedar registradas todas las obras que hicimos. Y si supiéramos cómo están siendo registradas, tendríamos temor de pensar antes de hablar, de pensar antes de hacer. Si supiéramos el día y la hora en que nuestro nombre va a ser pasado ante el juicio de Dios, nos preveniríamos, como lo hacemos cuando se va alguien al jurado ante un juez, pero da la casualidad que no se nos ha revelado cuando nuestro nombre va a pasar delante del juez, de el Dios viviente. ¿Y cuándo es que nuestro nombre va a estar en su mesa para que nuestros nombres y nuestras obras, nuestras acciones, nuestras palabras sean juzgadas como que si fuéramos el único habitante en todo el universo? Eso es verdad presente. Si supiéramos el día y la hora, nos prevendríamos, pero no sabemos cuándo es que nuestro nombre pasará, ni sabemos cuándo llegará el fin del tiempo de gracia. Eso es verdad presente. No solamente eso, también el hermano James White escribió con el mismo pensar, con el mismo sentir y con el mismo querer que lo guió el Espíritu Santo tanto a él como a sus otros compañeros. En este libro que se llama Nuestra Fe y Nuestra Esperanza, en el estudio de El Santuario, dice el hermano James White en la página 176, cuando Juan, que vio abierta la puerta del primer compartimiento del tabernáculo celestial, Apocalipsis 4, versículos del 1 al 5, al comienzo del ministerio de Cristo en el lugar santo, claro, fue llevado en visión por la corriente del tiempo a los días de la voz del séptimo ángel. Juan fue llevado al periodo final de la profecía de Daniel 8:14,
vio abierto el lugar santísimo del templo de Dios. Se abrió el lugar santísimo del templo de Dios. Como dice Apocalipsis 11:19, y se abrió el templo de Dios en el cielo, y se vio en su templo el arca de su testamento, y hubo relámpagos y voces y truenos y un terremoto y grande granizo. Y mira lo que ocurrió, dice James White, aquí junto al arca del testamento de Dios es donde nuestro sumo sacerdote ministra desde el fin de los 2300 días. A esta puerta abierta en el santuario celestial, la del lugar santísimo, la de Apocalipsis 3, 7 y 8, en la puerta que se abrió al finalizar la iglesia de Filadelfia. Invitamos, dice James White, a venir en busca de perdón y salvación a aquellos que no se han arrepentido en este tiempo de gracia. Esto es verdad presente, hermanos. Nuestro sumo sacerdote está junto al propiciatorio, que es simplemente la parte superior del arca. Y aquí ofrece su sangre, no solo para la limpieza del santuario celestial, sino también para el perdón de la iniquidad y la transgresión. Pero mientras llamamos a los hombres a esta puerta abierta, la del lugar santísimo, y les señalamos la sangre de Cristo, ofrecida por nosotros en el propiciatorio, queremos recordarles la ley de Dios debajo del propiciatorio, que la transgresión de esta ley causó la muerte del amado Hijo de Dios, y así el hombre culpable pudiera encontrar perdón. El arca contiene los mandamientos de Dios, y el que quiera recibir la bendición de Dios de mano de nuestro sumo sacerdote debe guardar los mandamientos contenidos en el arca ante la cual ministra. Qué precioso mensaje, hermanos, y qué poderosa declaración, y qué entendible pensamiento. Son pensamientos que son entendibles a la luz del contexto bíblico y del contexto historicista. Todo encaja, todo embona, todo va sobre una misma línea. Lo que te acabamos de presentar es lo que hace el Espíritu Santo a través de sus hombres, sus siervos. Los coloca en un mismo sentir, en un mismo pensar, en un mismo querer. Eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Eso mismo tenían los apóstoles cuando fue derramado el Espíritu Santo en el día del Pentecostés. La palabra de Dios dice que todos estaban unánimes. Y aquí encontramos que todos estos hombres, este poquito remanente, estaban unidos en pensar y en querer. Nadie buscaba su gloria. Nadie buscaba nueva luz sin antes estar fundado en la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo los guiaba. El Señor está haciendo esta misma obra hoy en día. Y solamente es el Espíritu Santo el que nos va a colocar en ese sentir, pensar y querer. No son las palabras de los hombres. Es el Espíritu Santo quien nos va a dar el entendimiento, la sabiduría y el conocimiento. Porque la Biblia dice que es Él el que nos guía a toda la verdad. Es Él. Por eso, cuando miramos nosotros aquí, todos ellos, mis apreciados hermanos, todos ellos estaban unidos. Todos ellos
iban caminando por el mismo sendero hacia la Canaán celestial. Todos ellos murieron en el mensaje del tercer ángel. Todos ellos murieron en la obra de profetizar otra vez. Todos ellos murieron buscando la Canaán celestial. Y el remanente fiel y verdadero que está registrado en Apocalipsis 12:17, a la cual Satanás le hace guerra, van a estar en el mismo sendero que el Señor levantó un día después de comenzar, de terminar la profecía de los 2300 tardes y mañanas. El Señor va a tener a ese remanente caminando sobre ese mismo sendero que comenzaron a caminar estos hombres un día después de haber comenzado la purificación del santuario. El remanente actual en este tiempo tiene que caminar por esas mismas sendas, no bajo la senda actual de la corporación adventista, donde te han cambiado los pilares, no bajo esta senda corporativa adventista, donde han traído nuevas alabanzas, danzas, juegos, teatro, cine, moda, donde han traído homosexualismo, lesbianismo, aborto, robo, no bajo esta senda actual de la corporación adventista, es bajo la senda antigua, bajo la senda que Dios levantó. Por eso el Señor te hace la invitación. Termino con esta cita que viene en el libro de Isaías. En el libro de Isaías, capítulo 55. Isaías capítulo 55, versículo 1, dice la palabra de Dios. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, hermanos, vayamos juntos. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? ¿Por qué gastáis vuestro trabajo en lo que no sacía? Oídme atentamente, pueblo adventista, y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Venid, pueblo adventista, inclinad vuestro oído, y venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Eso es lo que quiere el Señor, que vayamos a Él. Miren que está profetizado, he aquí, llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Eso es lo que quiere el Señor. Vayamos a Él. Cuando estábamos dando el tema de el hermano Andrews acerca de por qué Dios dio a comer carne, ahí colocamos una cita de que los pastores ya no alimentan al rebaño. En la apostasía ya no alimentan al rebaño. Por eso se nos da una orden.
Y la voy a colocar aquí para que miremos. Porque el Señor nos manda a comprar carne, nos manda a ir a Él, a venir a las aguas. Dice Testimonios, volumen 1, página 186. Se me mostró que el testimonio a la Odisea se aplica al pueblo de Dios de la actualidad. Y la razón por la que no ha cumplido una gran obra es por la dureza de los corazones. El mensaje para la iglesia de la Odisea es sumamente aplicable para nosotros como pueblo. Ha sido presentado delante de nosotros durante mucho tiempo, pero no se le ha prestado la debida atención. Cuando la obra de arrepentimiento sea ferviente y profunda, los miembros de la iglesia comprarán individualmente las ricas mercaderías del cielo. Por eso el Señor dice: venid a las aguas y comprad. ¿Y por qué es que tenemos ahora que comprar individualmente en el periodo, en el tiempo de la iglesia la Odisea? Porque mira lo que dice: los miembros de nuestras iglesias no son incorregibles. Aquel que quiera venir a las aguas y beber de ellas gratuitamente se va a corregir, se va a enderezar. Y luego dice: la falta no se debe encontrar tanto en ellos como en sus maestros. Y miren por qué se nos manda a comprar las aguas individualmente. Porque sus pastores no los alimentan. Díganme ustedes, hermanos, si es verdad o no. Díganme ustedes si el púlpito no se ha convertido en un entretenimiento ahora. Díganme ustedes si no el púlpito ahora los ocupan los payasos para entretener a la grey. Y ya no se usa como se usaba durante esos primeros 50 años del adventismo, para predicar la verdad presente. Por eso el Señor te está llamando individualmente ahora y te está tocando a la puerta. Quiere que se la abras y Él va a cenar contigo y tú con Él. El Señor nos hace la invitación. Jeremías 6:16. Volvamos a las sendas antiguas. Vamos a finalizar, hermanos, con este mensaje y los vamos a dejar con una palabra de oración. Los vamos a dejar con un hermoso himno y los vamos a invitar para que ustedes también investiguen más, indaguen más, conozcamos más y que sea el Espíritu Santo quien nos una a cada uno de nosotros en esta preciosa verdad. Nosotros nos postramos de rodillas para finalizar con una palabra de oración y que el Señor les bendiga a ustedes donde quiera que ustedes se encuentren. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Qué precioso mensaje, Señor, encontramos en tu Biblia. Y cuando colocamos todas las partes como tú nos mandas, a través de tu palabra y los testimonios, es tan clara, es tan sencilla, que todos la podemos entender bajo la conducción de tu Espíritu Santo. Te ruego y te suplico, Señor, que nos ayudes a prepararnos para estos eventos cruciales que están ocurriendo en este momento. Estás en el lugar santísimo.
Estás llevando a cabo un juicio. Dice en el mensaje de la séptima trompeta, porque ha llegado la hora de juzgar a los muertos. Ahí está revelado el juicio investigador de los muertos. Y pronto, porque tampoco nos los revelaste, a pesar de que tú conoces que se han levantado muchos falsos pastores, colocando fechas en el pasado para un tiempo definido para el juicio de los vivos. Pero tú no nos los has revelado, porque no es bueno que el hombre lo conozca. Pero no sabemos cuándo comenzará el juicio de los vivos, o si ya está, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que estás llevando una obra especial en ese lugar. Ayúdanos a salir victoriosos de ese juicio, porque de nada nos va a servir estándonos preparándonos con alimentos, con tierras, con comida para la ley dominical, si no nos estamos preparando para ese juicio que estás llevando a cabo en el cielo. Todos los eventos son importantes y tenemos que pasar todas las pruebas, no solamente una. Así como tu profecía está desarrollada en una cadena de verdades, así tu remanente tiene que pasar una cadena de pruebas. Ayúdanos a salir victoriosos de ella. Tu palabra dice que tú vas a tener un remanente fiel y verdadero, que habrá salido victorioso de la bestia, de su imagen, de su marca, de su número y de su nombre. Y tu palabra dice que Juan los miró en el mar de vidrio, cantando el cántico de Moisés y del Cordero. Ayúdanos, Señor, a salir victoriosos. Gracias por ser tan bueno con nosotros, por revelarnos estas verdades. Gracias por tus siervos que escogiste en el pasado para colocar el fundamento de nuestra fe. Gracias, Señor. Te damos la honra, te damos la gloria, te damos el honor, te damos la sabiduría, la fortaleza, la adoración, porque solamente tú te la mereces. Todo esto te la pedimos y te lo agradecemos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor y divino Salvador Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Que el Señor les bendiga, apreciados hermanos. Los vamos a dejar con un hermoso himno para ir a descansar y que el día de mañana el Señor nos dé la fuerza para seguir continuando en la obra de esta semana. Que el Señor les bendiga grandemente. Los vamos a dejar con este himno: el mundo es de mi Dios. Bendiciones y hasta pronto. El mundo es de mi Dios, su eterna posesión. Eleva a Dios su dulce voz, bandera
segunda venida de Cristo, un suceso imponente será, tan grandioso cual nunca fue visto, más glorioso jamás se verá. De los cielos el Hijo del Hombre, en la gloria del Padre vendrá. Verdadero y fiel es su nombre, y el cetro del reino tendrá. Verdadero y fiel es su nombre, y el cetro del reino tendrá. Cual relámpago luce del este, una nube con luz de sol, cuyo brillo que alcanza al oeste, sobrepuja los rayos del sol. Es la hueste de ángeles santos, refulgentes de gloria y luz, que escoltan y loan con cantos al invicto y glorioso Jesús. Que escoltan y loan con cantos al invicto y glorioso Jesús. Los impíos de miedo se espantan y perecen al ver al Señor, mas los justos las manos levantan hacia Cristo su buen Redentor, contemplando sus gratos fulgores, le aclaman con fervida voz. Rey de reyes, Señor de señores, mil hosanas al Hijo de Dios. Rey de reyes, Señor de señores, mil hosanas al Hijo de Dios. Del sepulcro los lazos quebrantan, que ataban al pobre mortal. A sus santos Jesús los levanta, revestidos de luz inmortal, y los lleva consigo al cielo, los corona y palmas les da, y entonces disfrutan sin velo la presencia de Dios Jehová. Y entonces disfrutan sin velo la presencia de Dios Jehová. Entonando un himno que alegre el corazón, vamos pronto a nuestro eterno